La inmigración, uno de los problemas más importantes en el Chile actual y que el gobierno de Gabriel Boric supuestamente va a enfrentar con mano dura desde ahora, por lo cual ha sufrido ahora numerosos incidentes internacionales, tanto con Bolivia como Perú, como también con el gobierno venezolano. Pero vamos a ver cómo Tomás Mochati ha denunciado que en realidad esto es simplemente una maniobra política, que es muy hipócrita como el mismo gobierno, ya que ellos hicieron numerosas jugadas que son contrarias a lo que quieren hacer ahora, cuando todavía no llegaban al gobierno, a la vez que incluso estando ahora en el poder, se han encargado específicamente de no hacer deportaciones, todo esto en el año de gobierno que llevan. Y todo esto, además, en el contexto de que Sebastián Piñera está haciendo una serie de maniobras internacionales bastante preocupantes que se denuncia que podrían ser hechas para que él pueda eventualmente regresar al poder en una tercera presidencia. Todo eso lo vemos a continuación. Como mencionamos al inicio, en los últimos días ha comenzado a haber una política más bien de discurso, principalmente en discurso, porque en la práctica no ha sido así, de mano dura en contra de la inmigración. Ahora la pregunta es por qué, y vamos a ver qué ha significado esto con las movidas internacionales del gobierno. Esto se da en un contexto de un gobierno sumamente golpeado tras la victoria del rechazo y posteriormente el rechazo a su reforma tributaria, donde además hace algunas semanas se aprobó el TPP y por lo tanto ha habido un fracaso significativo en distintas áreas a nivel político y económico que el gobierno quería impulsar. Y en medio de todo eso, hemos visto que mejoraron las encuestas para después nuevamente empezar a caer y ha habido mucha lucha interna. Entonces, se sospecha que este cambio de discurso más bien duro contra la inmigración son para tratar de rescatar la imagen y tener cierto legado a nivel de lo que es el gobierno. Especialmente este rescate de imagen que no sea a largo plazo, sino para poder mejorar la imagen de sus candidatos para el proceso constituyente que hay en unos pocos meses, donde se van a elegir a nuevos constituyentes para hacer una nueva constitución, lo que debería ser en un plazo de 2 meses más. Entonces necesitan esto para mejorar la imagen de sus candidatos que se ve que tienen muy poco apoyo. Y en medio de todo eso, han habido escándalos tanto con Venezuela como también con Bolivia, porque desde el gobierno han acusado una serie de cosas. Primero, acusaron al gobierno venezolano de que no están dejando realmente facilitar ni ayudando a que se den las deportaciones de venezolanos de regreso a ese país. Y eso tiene un costo además muy alto, por lo tanto se ha acusado que hay más de 20.000 casos que están listos para deportación, pero no los deportan, están acumulados y que el gobierno venezolano en realidad no pone ninguna facilidad con los costos millonarios para eso. Y también, lo que no es menor, dijeron que Bolivia tenía una obligación de recibir a inmigrantes ilegales que ingresaron por su territorio y que estaban negociando además una facilidad para estas deportaciones, pero el gobierno boliviano dijo que esto era mentira, que claro, podían hablar, podemos hablar siempre, pero que no había ninguna obligación, ni tampoco ningún deseo, ni ningún plan de necesariamente hacer eso. Y en diplomacia, lo que eso significa traducido, porque todo esto es con lenguaje muy formal, es, sí, claro, jódete. Eso es un poco la traducción de lo que están diciendo. Porque había un plan del nuevo canciller, Van Claveren, que es uno de sus primeros fracasos de empezar a hacer negociaciones y profundizar las relaciones con Bolivia para que se puedan deportar inmigrantes ilegales. ¿Por qué? Porque gran parte de los inmigrantes ilegales que entran a Chile entran por Bolivia y Bolivia los deja entrar a Chile, pero después Bolivia se encarga específicamente de que no puedan salir de Chile por donde entraron. Entonces los deja entrar, pero no salir. Y se ha acusado que esto es parte de un plan político del Estado boliviano para hacer problemas en Chile a nivel demográfico por venganza un poco a sus reclamaciones territoriales para acceso al mar. Eso es lo que se dice. Entonces es un fracaso diplomático del nuevo canciller. Y en medio de todo eso, el gobierno dice que hay una obligación y Bolivia dice no. Ahora siempre dicen podemos hablar siempre, porque nunca en diplomacia o es muy raro que te cierren la puerta de manera explícita. Pero lo que acaban de hacer como respuesta es decir, el gobierno miente y claro, hablemos, hablemos, pero no va a pasar nada. Bastante duro y muestra un poco las malas relaciones que hay tanto en Chile con Venezuela, que es esperable, como también con Bolivia, donde hay problemas de carácter histórico. Y no han sido solo los problemas que se dan con esos países, sino también lo que hemos visto es que también ahora ha habido problemas con Perú que se profundizan, porque en los últimos días el presidente Boric volvió a criticar al gobierno peruano, no por temas migratorios, sino por el gobierno que tiene ahora bajo Dina Boluarte, acusando que es un gobierno que viola los derechos humanos, que en realidad
inaceptable esto y se puso muy crítico, siendo que Perú es un aliado estratégico a nivel económico como también para las deportaciones de Chile. Y si Perú decidiera por alguna razón bloquear que las deportaciones pasen por su país, que es el único a nivel vecino hacia el norte que realmente ahora lo permite, no habría por dónde pasar ese grupo de personas, ya que Argentina pone muchas dificultades, Bolivia los bloquea completamente y por Perú es el único lugar por donde pueden salir, lo que haría prácticamente imposible hacer deportaciones por tierra para aquellos que entran ilegalmente al país. Muy preocupante. Y en medio de todo eso, además, pone en peligro las relaciones económicas con ese país, siendo que además es una interferencia bastante directa con la política interna del país vecino. Bastante preocupante. Y ante todo esto, se ha visto un fracaso sistemático en las deportaciones al ver que la inmigración ilegal, aunque ha bajado el número porque Chile ya no tiene el nivel de prosperidad que tenía antes, siguen ingresando personas. Y Boric ha dicho que en realidad esto es culpa de los gobiernos anteriores porque no se prepararon lo suficiente. Y esto es una excusa más bien barata, vamos a ver, porque tal como denuncia Tomás Mochati, ellos han sido cómplices de todo esto y lo causaron cuando no eran gobierno y al mismo tiempo ahora estando en el poder se han encargado directamente de hacer pocas deportaciones. Dicen que ahora la Cancillería se va a preocupar de este asunto y antes, un año, ¿qué ha pasado? A ver, la ministra Carolina Toá, que estuvo en la Cámara de Diputados en una comisión investigadora, dijo ahora, en la semana, que hay 20.000 expulsiones decretadas, 20.000, exactamente 20.900. ¿Por qué no se materializan? Es que los procedimientos son muy engorrosos. ¿Por qué son engorrosos los procedimientos? Porque quienes hoy gobiernan se opusieron a que los procedimientos fueran más expeditos. Eso ocurrió. Entonces, claro, los procedimientos son engorrosos. Pero hay algo más grave que eso. Los procedimientos de expulsión pueden ser una decisión administrativa o una decisión judicial, o sea, de los tribunales de justicia, ¿no es cierto? Resulta que las expulsiones administrativas que realiza el Servicio de Migraciones, o sea, el gobierno, han caído violentamente. En 2022 bajaron en un 80% el promedio respecto de los años anteriores el procedimiento de expulsión administrativa. 2022, o sea, bajo este gobierno, 80% menos. Por lo tanto, esas 20.000 expulsiones que están pendientes, es que están pendientes hace rato y no se concretan. Naturalmente que hay una responsabilidad del gobierno anterior porque no las concretó. Pero ahora ni siquiera se está utilizando el procedimiento administrativo. Por lo tanto, no va a haber pendiente ninguna expulsión. Ni siquiera ese dato se va a incrementar. ¿Cuántas expulsiones administrativas se han hecho? Digamos en 2022, donde hay algunas cifras. ¿Cuántas expulsiones administrativas? En todo el 2022, o sea, hasta diciembre, ¿no es cierto? 24. ¿Cuántas expulsiones de venezolanos se han hecho en todo el 2022? Administrativas, esas que dependen del gobierno. ¿Sabe cuántas? Una. Ahí lo ven. Palabras sumamente duras, pero tiene toda la razón. El gobierno, si quisiera, podría con actos administrativos, o sea, directamente el presidente, hacer esas deportaciones. Y no lo ha hecho. Tanto así que son menos de 30 personas en total de todos los que han entrado ilegalmente que se han deportado por orden directa del Ejecutivo, siendo que en otros gobiernos eran muchos más. Y de, por ejemplo, Venezuela, donde también ha ingresado mucho inmigrante ilegal, ha sido 1 en un año. 1. Vergonzoso, ¿no? Entonces, podemos por eso ver, tal como se mencionó antes, que esto más bien parece una estrategia para ganar votos para el nuevo proceso constituyente, más que un cambio real. Porque si ya llevan un año de gobierno y no ha hecho prácticamente nada, tal como denuncia Mochati, y al mismo tiempo tiene un historial a nivel histórico, a nivel político en los últimos años de poner dificultades para las deportaciones, de las que ahora se quejan, que ellos mismos obligaron a que se pusieran en el Congreso, y también después no hacen nada de manera directa cuando pueden hacerlo, muestra que no quieren hacer nada, que les gusta esa inmigración ilegal, solo que ahora por temas políticos, como es impopular defender la posición que ellos tienen y se acerca una elección importante, que es la elección de constituyentes, toman esta posición de culpar a otros gobiernos, cuando claro, tienen parte de la culpa. La llegada masiva de venezolanos se dio por Piñera en su segundo gobierno cuando fue a Cúcuta, y la de haitianos por Bachelet, donde hubo muchas irregularidades en su segundo gobierno con la llegada de haitianos con los sobres amarillos, pero eso no le quita la responsabilidad al gobierno. Ya tiene un año.
Está bien que uno pueda culpar al gobierno anterior cuando llevas unos pocos meses, pero ya llevan más de un año y siguen culpando al otro gobierno. Siguen hablando como si ellos no tuvieran ningún poder, cuando tienen un poder, lamentablemente, casi absoluto a través del Estado chileno, que tiene una facultad para intervenir en la vida de la población cada vez más fuerte, lo que no debería ser, pero así es. Entonces son puras excusas para no tomar responsabilidad. Pero no es el único que está haciendo movidas internacionales siendo Boric y el gobierno, sino que Sebastián Piñera también está haciendo exactamente lo mismo, porque está coordinando la creación de un nuevo grupo internacional con expresidentes de toda Latinoamérica, prácticamente todos de centro derecha, llamado el Grupo Libertad y Democracia. Curioso nombre, ¿no? Siendo que no defiende mucho ni lo uno ni lo otro. Pero en medio de eso son numerosas figuras de la política de distintos países que tienen objetivos de llegar a la presidencia de nuevo o por primera vez. Ahí está, por ejemplo, Mauricio Macri, que se sabe que quiere volver al poder en Argentina. El mismo Sebastián Piñera, donde se filtró que él también estaría buscando lo mismo aquí en Chile. Tenemos el caso de Iván Duque de Colombia y así con muchos otros. Entonces se sospecha que mientras el gobierno chileno está muy inestable y Boric sufriendo fracasos permanentes, aparentemente Sebastián Piñera estaría haciendo las movidas para, a nivel internacional, recibir posiblemente apoyo con tal de volver al poder. Porque si efectivamente él simplemente estuviera alejado de la política como dice, este tipo de jugadas no las estaría haciendo. ¿Cuál sería el punto? Entonces sumamente sospechoso y preocupante, porque se podría dar que eventualmente regrese al poder nuevamente Piñera o Bachelet, lo que sería bastante nefasto para este país. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parecen estas jugadas tanto de Boric como Piñera asociadas a temas internacionales? ¿Creen que es sincera la crítica a la inmigración por parte de Boric o es una jugada política para ganar votos en el nuevo proceso constituyente? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecerle al suscriptor Mauricio Contreras, a Barça, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente video. Hasta luego.